17. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Amén, amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar Encargo nuestro encargo baseado basado nos capítulos en los capítulos de Juan 14, 16. 15, 16 y 17. Nós vimos Nosotros vimos final do en el capítulo final del capítulo 13 que o Senhor, que el Señor, na última noite, en la última noche que Él estuvo con sus discípulos, ele falou aos seus Él habló a sus discípulos, les dijo de que Él iba a partir, que ele iria ser que Él crucificado, iba a ser crucificado, mas que ele também iria morrer mas e que Él también ressuscitar. Isso iba a morir y falou aos resucitar. discípulos Eso ya se había hablado a los discípulos a lo largo de su trayectoria y caminar de 3 años y medio del Señor con sus Naquela discípulos. noite também ele falou, En aquella noche también habló eles seriam dispersos, de que ellos serían dispersos o trair, y uno de ellos lo traicionaría negaria. y el otro lo negaría. Isso para os discípulos foi choque muito grande. Mas eso para los discípulos fue algo choqueante y el sentimiento de los discípulos era de que ya venía el fin, ya era el fin. Que no capítulo 14, Y por eso en el capítulo 14, versículo 1 dice, turbe o vosso coração, no se turbe vuestro crede corazón, também em mim. creed en Dios, O Senhor estava creéis en falando Dios, también creed en mí. El Señor estaba hablando para los discípulos, no quedar perturbados. claro que olhando a situação Es claro de que mirando la situación exterior, era uma situação que era una poderia situación qualquer que sacudiría a cualquiera. mas ele falou para os seus discípulos para crerem no Pai. Mas Él habló para los discípulos, les dijo de que ellos crean en el Padre y crean en Él. Seus discípulos, El Señor estaba hablando para sus discípulos, en otras palabras. Yo sé lo que estoy haciendo. filho, na Y ese verdade, no es el fin. La verdad o processo que eu tenho que passar es un proceso que yo tengo que pasar. aí Y la verdad eso ahí. o começo. Es el comienzo. Discípulos, Para los discípulos, la obra del Señor ia ter fim. iba a tener fin. Nós vimos já Y como vimos ya en las comuniones anteriores, a obra do Senhor não iria parar, iria continuar. la obra iba a continuar no por medio del Señor Jesús físicamente, Mas por meio da igreja que é o seu corpo. mas sí por medio de la iglesia que es su cuerpo, por medio de cada uno de nosotros. Vamos agora Entonces, no versículo vamos ahora al versículo 16 de Juan 14. diz, e eu rogarei ao Pai Y en ese versículo dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que esteja. para que esté con vosotros para siempre. Este é versículo muito importante. Este es un versículo muy importante en la Biblia, Porque aqui mostra porque aquí muestra que o Senhor conhecia a situação que el dos Señor conocía la situación de los discípulos. Él sabía lo que los discípulos estaban pensando y sintiendo. E ele então Y Él dá entonces recado aquí da un recado Vou directo. rogar ao Pai, Yo voy a rogar al Padre y ¿saben qué va a hacer el Padre? El Padre, Él les dará otro consolador. a fim de que esteja para sempre convosco. ¿Y qué dice? Para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, necesitamos comprender la intención, la extensión y profundidad de ese versículo. Quando ele diz Cuando Él dice que ele iria rogar ao Pai, que Él iba a rogar al Padre Pai iria dar y el Padre outro iba a dar otro consolador, consolador, ele está dizendo Él está diciendo primeramente que assim como ele que así foi o como Él consolador fue dos el discípulos consolador de los discípulos durante esses durante esos 3 años y medio, o Pai iria enviar el outro Padre consolador. habría de enviar otro consolador. Solo que esa palabra, consolador, nosotros necesitamos conocer Completo dessa el palavra, significado completo de esa palabra en el griego, que es paracleto. essa palavra paracleto tem Y esa vários palabra paracleto significados. Eu gostaria tiene de varios três significados. A mí me gustaría de que esos significados profundamente queden profundamente grabados corações. en nuestros É corazones, algo que nós precisamos porque es algo que perceber. necesitamos percibir. Nós percebermos Y que si percibimos nuestra actitud delante de muchas situaciones,
cambiará. Paracleto tiene varios significados. Entonces, yo voy a leer esos varios significados. Primeramente, alguien llamado convocado, que está al lado de una persona. El Señor Jesús es aquel que estuvo al lado de los discípulos durante ese tiempo de 3 años y medio. Ahora los discípulos tenían el siguiente sentimiento. Él se va a ir, se va a retirar, no vamos a tener a nadie más a nuestro lado. Ustedes saben la seguridad y la confianza que una persona tiene cuando sabe de que el Señor está a su lado. Los discípulos estaban seguros porque Jesús estaba del lado de ellos. Y aquí, cuando el Señor dice de que iba a rogar al Padre para que envíe otro consolador, el Señor está hablando, diciendo, yo voy a partir, mas voy a rogar al Padre, y el Padre va a enviar a alguien para que esté al lado de ustedes. Otro significado de Paracleto es alguien llamado para ayudar. Cuando Jesús estaba en la tierra con sus discípulos, Él no ayudó a sus discípulos en las diversas situaciones. Entonces, aquí está alguien convocado para ayudar. Otro significado es a alguien que pelea la causa de otro frente a un juez. Alguien que habla a nuestro favor delante del juez. El Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, en la comunión con el Padre, siempre hablaba a favor de sus discípulos. Otro significado. Intercesor. Alguien que intercede. Otro significado. Un consejero. Un consejero en la defensa. O otro significado es un abogado que defiende su causa. Todo eso el Señor Jesús lo hacía aquí en la tierra, y Él iba a partir. Y Él estaba prometiendo a los discípulos que el Padre iba a enviar otro consolador. Significa, ustedes no van a quedar solos. Otro significado es ayudador, amparador. Amados hermanos, amadas hermanas, sabemos de que cuando el Señor Jesús habló de ese otro consolador, se refería al Espíritu Santo. Ahora, yo quiero preguntarles, hermanos, lo siguiente. ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su sentimiento con respecto al Espíritu que hoy está con nosotros y habita en nosotros? Muchas veces, cuando se habla del Espíritu Santo, gran parte de los cristianos simplemente piensan, es un espíritu de poder. Yo necesito del Espíritu Santo para darme poder. Se tiene un Espíritu Santo, mas no se percibe que ese Espíritu está a nuestro lado, está de nuestro lado. Él es alguien que me ayuda. Sé que pelea mi causa. ¿Será que tenemos ese sentimiento? Alguien que me defiende. Yo voy a dar un pequeño ejemplo en la propia palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 26.
Versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí tenemos un versículo que muestra eso de una manera práctica. Somos débiles, ¿verdad? Hay momentos en los que claramente sentimos eso. Yo estoy débil. Mas será de que nosotros conseguimos percibir lo que este versículo dice. El Espíritu semejantemente intercede por nosotros en nuestra debilidad, nos asiste, nos ayuda. No debo quedar ahí postrado, llorando, soy débil, sino debo percibir de que en mí habita un Espíritu que me asiste, me ayuda en mi debilidad. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volverme al Espíritu. Tengo que estar en el Espíritu. Tengo que tener la comunión en el Espíritu. Porque Él me asiste, me ayuda en mi debilidad. No puedo quedarme ahí llorando. Yo tengo que decir, yo tengo un Espíritu. Y la palabra de Dios dice que ese Espíritu me asiste, me ayuda en mi debilidad. Yo tengo que creer en ese versículo. Y aquí aún dice, pues no sabemos pedir ni orar como conviene. ¿Sabemos orar? Pasamos muchas veces situaciones diciendo, Señor, yo no sé ni siquiera cómo orar. No tengo ni fuerza para orar. Mas aquí dice, Romanos 8:26, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Será que tenemos conciencia de ese hecho? Yo no sé orar, mas yo no voy a quedarme aquí llorando, porque el Espíritu está orando por mí. El Espíritu está intercediendo por mí. Usted ve, esta es una cosa gloriosa que solo un cristiano tiene, solo un hijo de Dios tiene. Yo no sé orar, mas yo sé que el Espíritu ora por mí. Y dice aún, en el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí dice de que Dios, que sonda los corazones, que escudriña, sabe lo que el Espíritu está pensando. Esa mente del Espíritu, en su sentido más amplio, es nuestra mente, juntamente con la mente del Espíritu. Nuestra mente puesta en el Espíritu hace de que nosotros y el Espíritu tengamos la misma mente. Eso quiere decir, Dios conoce nuestra situación, lo que sentimos, sabe lo que el Espíritu siente y sabe que el Espíritu va a interceder según la voluntad de Dios. Entonces, el Señor está hablando para los discípulos. Yo soy el consolador de ustedes ahora, mas yo me voy. Mas yo voy a rogar al Padre para que Él envíe otro consolador, que va a ser igualito a mí, porque la verdad es Él mismo, ¿verdad? Y aquí dice, a fin de que esté para siempre con vosotros. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu es aquel que nos fortalece. Vamos a ver. Miren, muchas veces no tenemos una percepción espiritual de medir
Como eso es grande, entonces tenemos que trazar algunos paralelos. Digamos, de que el Señor, que es ese otro consolador que es el Espíritu, pudiese manifestarse como el Señor Jesús físicamente. Por ejemplo, yo estoy aquí. Parece que estoy solamente yo, mas el Señor habita en mí, ¿verdad? El Consolador está en mí. Ese ayudador, ese que fortalece, ese que ayuda, ese que me da consejos, ese que me consuela, ese que pelea por mi causa, ese que me defiende, está en mí. Mas muchas veces no tengo la percepción y ahora, ese que está en mí, si pudiese manifestarse físicamente como Jesús a mi lado, ahí yo cambiaría. Ahora sí, porque Él está aquí de mi lado. Solo porque ahora tú estás viendo, cambió. La cuestión es de que nosotros no estamos consiguiendo ver espiritualmente, hermanos, ¿comprenden? Mas nosotros tenemos que aprender a tener la sensibilidad en el Espíritu, de ver esa realidad, esa promesa del Señor. Nosotros no estamos solos. El Señor envió a ese otro consolador. Otro, más de la misma naturaleza que el Señor Jesús. ¿Entienden? Porque la verdad es el propio Señor. ¿Y dónde se muestra de que el Señor Jesús es nuestro Paracleto? Primera Juan, capítulo 2, versículo 1. Ese versículo dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa palabra abogado es paracleto, es la misma palabra que es consolador. Entonces, eso muestra de que el Señor Jesús era el consolador y es nuestro consolador. Es nuestro abogado que defiende nuestra causa junto al Padre. Ahora, lo que es maravilloso es que el Señor dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador a fin de que esté con ustedes para siempre. Él dice, yo me voy. Mas el Padre va a enviar otro consolador y ese otro consolador va a estar para siempre. Para siempre. Usted no queda alegre con esa palabra. Para siempre. Eso significa de que ese otro consolador no se va a ir, no se va a retirar, no se va a ningún lado, se va a quedar para siempre. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros necesitamos tener sensibilidad en nuestro espíritu para percibir que ese otro consolador, que es el Espíritu de verdad, está con nosotros. Y Juan 14, versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese otro consolador es el Espíritu. El Espíritu de verdad. Y entonces el Señor prometió de que el Padre enviaría ese Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad que sería enviado no se refiere en un cierto aspecto. Esa fue la promesa del Señor. La promesa del Padre, ¿cuál es? Es lo que está en Lucas 24, 49. Dice lo siguiente.
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En Hechos 2, ¿qué sucedió? Los discípulos recibieron un espíritu de poder, mas ese consolador, que es el Espíritu de verdad, Él fue dado en Juan 20, 22. Juan 20, 22 dice, voy a leer 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es ese Espíritu Santo, ese es el Espíritu de verdad, que el Señor prometió en Juan 14. El Espíritu en aspecto de poder, que es la promesa del Padre, que está en Hechos 2, más el Espíritu de verdad, el Espíritu de la realidad, que es el Espíritu que da vida, fue dado en Juan 20, 22. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia que hablan con respecto a ese Espíritu de verdad, de ese Consolador. Vamos a leer Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí muestra de que después de Jesús se habría a dar de su Espíritu. Eso está en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí habla del Espíritu de vida. Entonces, cuando el Señor Jesús habló, en el versículo 17, del Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, nosotros necesitamos ver algunos versículos en la Biblia que muestran de que es Espíritu de verdad. Es que, vamos a ver, Romanos capítulo 8, versículo 9, dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí entonces habla del Espíritu de Cristo, que es ese Espíritu de verdad, que es el Espíritu de realidad. Otro versículo para que los hermanos queden claros. Primera Juan, capítulo 5, versículo 6. Que dice, este es Jesucristo. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad, el Espíritu es la realidad. El Espíritu trae la realidad de todas las cosas espirituales para nosotros. Por eso tenemos que dar valor al Espíritu que habita en nosotros. Aprender a vivir por medio del Espíritu, para que todo eso que el Señor habló sea algo real en nuestras vidas. El Espíritu de realidad. Primera Juan capítulo 5, versículo 20.
que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y la vida eterna, hermanos, es espíritu de verdad. Es algo que es el propio Señor, que es la verdad. Ahora, cuando aquí dice en el versículo 17, el espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce. Ese espíritu de verdad, ese espíritu de realidad. El Señor dice de una manera muy clara, el mundo no lo puede recibir. El mundo no puede recibir. Entonces, no es en el mundo que voy a encontrar ese espíritu. Y aquí dice, porque no le ve ni le conoce. Aquí existe una advertencia muy fuerte. El mundo es un gran obstáculo para nosotros percibir el espíritu. Si yo digo, el Espíritu de Dios está en mí, mas yo no consigo verlo, yo no consigo percibirlo. Tal vez no estoy conociendo, no sé nada. Alguna cosa está equivocada, porque el mundo no lo ve ni lo conoce. Entonces, si nosotros amamos al mundo, eso va a ser un problema para nosotros. Cuanto más amamos al mundo, menos sensibles seremos al Espíritu. Vamos a conocer cada vez menos y veremos cada vez menos, porque es imposible. Miren, el mundo dice que no lo ve ni lo conoce. Entonces, hay una porción en la Biblia que habla de eso de una manera bastante clara. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 hasta el 14. Yo voy a leer para ustedes, hermanos. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces Pablo está hablando sobre sabiduría, una sabiduría que es misterio, que las personas no consiguen percibir. Versículo 8. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Están viendo esto aquí. Lo que es del mundo. Los que son del mundo no lo conocen. Puede ser una persona poderosa en el mundo, mas en el reino de Dios no vale nada. Ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces el Señor está mostrando de una manera muy clara, esas cosas no consiguen ser percibidas, no consiguen ser vistas, oídas, y no logran entrar al corazón humano. ¿Por qué? Porque son cosas espirituales. Y aquí dice que Dios lo ha preparado para aquellos que le aman. Y ahí el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, alabado sea Dios. Porque, miren, es por el Espíritu que nosotros podemos conocer y ver. No es por nuestros sentidos físicos, es por nuestros sentidos espirituales. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿cómo es que nosotros estamos viviendo? ¿Será que vivimos hoy en esta tierra guiados por nuestros sentidos físicos? ¿O estamos viviendo en esta tierra guiados por nuestros sentidos espirituales?
Si nosotros somos guiados por nuestros sentidos físicos, ¿qué diferencia hay entre el mundo y nosotros? Mas si somos guiados por los sentidos espirituales, estamos cumpliendo la misión de Dios. Estamos caminando de una manera correcta. ¿Cómo están sus sentidos espirituales, amados hermanos, amadas hermanas? ¿Cómo están sus sentidos espirituales? ¿Dan atención a los sentidos espirituales? Usted ejercita su espíritu para que sus sentidos espirituales sean sensibles, funcionen. Aquí dice que ni ojos vieron, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aleluya. El Espíritu puede revelar para nosotros cosas ligadas a las profundezas de Dios. Eso es lo que nos diferencia del mundo. Nosotros vemos cosas que ojos no consiguen ver. Nosotros oímos cosas que los oídos no consiguen oír. Y tenemos en nuestro corazón lo que no se consigue, lo que no consigue entrar en corazón humano. Mas para aquellos que aman a Dios, consiguen entrar. Eso está ligado al espíritu de realidad. Lo que es real. Lo que es real. Vamos a ver si encuentra aquí el versículo. Segunda Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por encima de toda comparación, presten el versículo 18, presten atención a ese versículo, es muy importante. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Estamos dando atención a las cosas que se ven o a las cosas que no se ven? Si estamos dando atención a las cosas que se ven, nosotros estamos dando atención a las cosas que son temporales. Eso quiere decir, en las cosas que pasan, son limitadas por el tiempo. Mas si atentamos, buscamos, damos atención a las cosas que no se ven, nosotros vamos a dar atención a las cosas que son eternas. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, ustedes consiguen comprender cómo Juan 14 es importante. Y aquí continúa aún. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Usted quiere conocer las cosas de Dios? Entonces necesitamos del Espíritu de Dios. Y aún más.
Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces usted consigue comprender Juan 14, el Espíritu que el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque Él mora con vosotros y estará en vosotros. Volviendo aún al versículo 12. Nosotros no recibimos el Espíritu del mundo, porque el Espíritu del mundo no nos capacita para ver las cosas de Dios. Nosotros recibimos el Espíritu que viene de Dios y podemos conocer lo que por Dios nos fue dado gratuitamente. Alabado sea el Señor por ese gratuitamente. Capítulo 2, versículo 13 de 1 Corintios capítulo 2, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, el mundo no lo ve ni lo conoce, porque son cosas espirituales, y solamente el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios podemos percibirlo. Amado hermano, amada hermana, ¿usted o no tiene un consolador en su interior? ¿Tiene o no tiene ese paracleto, ese abogado? Nosotros vivimos con quien tiene a ese consolador. ¿Vivimos como alguien que tiene ese consolador o vivimos como alguien que no tiene ese consolador? ¿Cuál es el papel de ese consolador en nuestras vidas? El Señor hoy está despertándonos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo los tiempos finales. Nosotros, en estos tiempos finales, debemos ver de que lo que Dios busca en medio de su pueblo es realidad. No es el conocimiento. ¿De qué sirve tener el conocimiento y no tener la realidad? Ese conocimiento de no expresarse no debe quedarse como solo conocimiento, debe expresarse de manera práctica en nuestras vidas, debe ser real. Volviendo a Juan 14, Juan 14, 17. En la parte final dice así. Dice que el mundo no le ve ni le conoce, pero el Señor nos dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí hay una afirmación muy clara. Dice, vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Cuál era el consolador que estaba habitando con ellos en aquel momento? Era el propio Señor. El Señor era aquel que estaba con ellos en aquel momento. Y aquí dice, y estará en vosotros. Ese es el otro consolador, el que habría de estar para siempre. Entonces el Señor dice, el otro consolador y yo somos la misma persona. Aquí nosotros tenemos una palabra también muy importante. Dice así, vosotros le conocéis. Aquí se nos revela cómo es importante nosotros conocer el Espíritu. Porque Él habita con vosotros. Yo conozco. Él habita conmigo. No solamente habita conmigo, sino Él también está en mí. Ese es el relacionamiento que debe haber.
No es simplemente hablar Espíritu Santo, sino alguien tener al Espíritu Santo habitando en su interior. Eso hace mucho la diferencia. Y ahí dice, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él dice, yo estoy yendo. Me estoy yendo, mas voy a regresar. Él se estaba yendo físicamente, mas volvería como el Espíritu. Y aquí necesitamos comprender también el poder de esas palabras. Un huérfano es alguien cuyos padres murieron. Cuando el Señor dice, no os dejaré huérfanos, significa, yo no he muerto, yo estoy vivo, yo no morí, yo sigo vivo. Amén. Jesús vive, hermanos. Nosotros no somos huérfanos, Jesús vive. Un huérfano es alguien que no tiene más a sus padres y queda solo. Mas el Señor dice, estaré para siempre con vosotros. Por eso no somos huérfanos. Un huérfano no tiene un proveedor. No tiene aquel que lo alimenta, que lo sustenta y suple sus necesidades. Nosotros tenemos al Espíritu todo inclusivo, que suple nuestras necesidades. Un huérfano no tiene a nadie que lo defienda. Nosotros tenemos al Consolador, que es nuestro Paracleto. Amados hermanos, ¿no es maravilloso? Espero de que estas porciones de Juan 14 puedan despertar en nosotros la realidad de lo que el Espíritu es para nosotros. Juan 14, como hablamos, el Señor está mostrando para los discípulos, está terminando una fase. Yo físicamente con ustedes no voy a estar, más va a comenzar otra fase, otra etapa, yo como Espíritu habitando en ustedes. Y las cosas van a cambiar, y van a cambiar para mejor. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Vamos a continuar en el próximo mensaje. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Gracias al Señor, amados hermanos, amadas hermanas, por esta palabra maravillosa. Gracias al Señor porque Él continúa hablando con nosotros de una manera muy especial. Continúa hablando
palabras realmente maravillosas. Y pues Señor Jesús, gracias al Señor porque Él está hablando con nosotros de una manera muy personal y muy íntima. Entonces vamos a continuar, hermanos, disfrutando, rumiando estas palabras maravillosas. Que el Señor pueda continuar hablando a nuestro espíritu, que pueda el Señor continuar bendiciéndonos con su palabra. Y pues hermanos, gracias al Señor porque tenemos al Espíritu, Señor Jesús, ese Paracleto, ese otro Consolador, ese abogado, hermanos, viviendo dentro de nosotros, habitando dentro de nosotros. Gracias al Señor, hermanos, porque podemos invocar el nombre del Señor, porque podemos ejercitar el Espíritu, porque podemos llamar, clamar a nuestro amado Señor. Y pues gracias al Señor, hermanos, porque no estamos solos. Amén, gracias al Señor. Que el Señor los bendiga mucho, amados hermanos. Les animamos a poder dejar un me gusta, poder compartir este mensaje también con nuestros familiares, nuestros hermanos. Y así también, hermanos, les animamos a que podamos, ¿no? Señor Jesús, dejar un comentario, hermanos, dejar un amén, ¿no? Señor Jesús, la porción que hayamos ganado. Ciertamente eso es de mucho ánimo también, hermanos, para los demás santos. Y pues también, hermanos, de esa manera podemos ir compartiendo. Y pues, Señor Jesús, en el canal hay mucho contenido también para todos ustedes, hermanos. Podemos continuar disfrutando y rumiando. Hemos estado subiendo artículos del periódico Árbol de la Vida. Artículos que realmente, ¿no?, los hemos ido revisando durante este tiempo y nos han traído mucho disfrute. Entonces, hermanos, los estamos grabando, ¿no?, con mucho cariño para que podamos, hermanos, rumiarlos. Son palabras, ¿no?, que podemos compartir con contactos que estemos apacentando, con hermanos nuevos, hermanos con nuestros familiares, compañeros de trabajo, con amigos. Ciertamente el Señor va a poder hablar a cada uno de una manera personal y también de una manera íntima al corazón de cada uno. Amén, Señor Jesús. Amados hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Estemos atentos a las redes sociales también para ver los horarios de los siguientes mensajes, siguientes transmisiones. Amén. Jesús es nuestro Señor. Hermanos, animarles a los que no están suscritos al canal, puedan suscribirse. Vamos a continuar disfrutando palabras realmente preciosas. Pues que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Este canal es de Cristo, es para Cristo y es por Cristo, hermanos. Y pues vamos a continuar de esa manera hasta que el Señor venga. Jesús es nuestro Señor. Que tengan un descanso reparador.